Bienvenidos a ¿Qué está pasando? Hoy con una jornada muy especial porque seguimos hablando del coronavirus, seguimos hablando, Nico Salazar, de los efectos que está teniendo en el mundo. Así es, Caro Salvatore, muy buenas noches. ¿Qué está pasando en España? ¿Vivirá la realidad que ha vivido muy dura, por cierto, Italia? Marcos Cifuentes, colega peruano que radica en Madrid, tiene la respuesta. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas noches en Lima. Noches aquí, Nicolás. Buenas noches. Buenas, Carolina. ¿Cómo están? Muy bien. Marco, a ver, ha surgido mucha información, sobre todo en las últimas horas. Primero, en torno a lo que es el fútbol, se han suspendido 2 fechas. Se ha hablado de vuelos cancelados, sobre todo que llegaran desde Italia. ¿Y cuál es la situación en general? Porque algunas imágenes que estuvieron circulando, sobre todo de Barcelona, hablaban también de, o mostraban, supermercados vacíos, gente comprando, digamos, para almacenar alimentos. Bueno, hasta hoy, o hasta anoche en realidad, yo creo que la situación se vivía con cierta cautela, con precaución, pero no realmente con el pánico que se ha visto hoy día. Y eso se debe a una cosa que ha alterado la vida cotidiana de todos, que es la cancelación de las clases. Ajá. Se han cancelado las clases de los colegios y de las universidades. Y parece que ese es el momento en el que la sociedad española ha hecho clic y ha dicho, oye, esto es grave. Entonces, por ejemplo, hoy día se han volcado en masa a los supermercados y los han vaciado, ¿no? Y a pesar de que España es el 5º país más afectado por el coronavirus. Aquí hay 1.600 casos de infecciones y lamentablemente unas 36 personas que han muerto. Ajá. Y a pesar de eso, el gobierno se resistía a tomar medidas muy drásticas hasta anoche. Entonces, anoche dijo, miren, a partir del miércoles no hay clases, y luego se empezaron a dar anuncios como los deportivos que tú has citado. Claro. También festividades, por ejemplo, la de la Semana Santa en Sevilla, que es muy importante, se ha pospuesto, se ha paralizado. Las fallas en Valencia, que es la 3ª ciudad más importante, se han suspendido. Entonces, recién creo que hoy hay una sensación de alteración absoluta de la vida cotidiana. Y Marco, a ver, tú dices que tardaron algunos días como en tomar conciencia o entrar en esta especie de lo que podríamos graficar como pánico por ahí, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el ingreso del coronavirus hasta llegar a esta situación? Porque lo que tú describes es muy parecido a lo que sucedió en Italia. Cuando hablábamos con algunos italianos decían, bueno, al principio se subestimó, se habló de una gripe y después empezaron a surgir todas estas situaciones que tú describes. Sí, en realidad se parece, porque el virus acá me parece que llegó una semana después que a Italia. Ajá. O sea, no ha habido demasiada diferencia, ¿no? Pero digamos que todos los países europeos se ven en el espejo de Italia y dicen, ah, miren, o sea, Italia no tomó las precauciones en su momento, entonces vamos nosotros a tomarlas ahora, aunque algunos digan que el gobierno se ha demorado y ha sido ya demasiado tarde. Ajá. Es cierto, Italia de alguna manera, Marco, es como un ejemplo de lo que de pronto no se debe hacer, ¿no? Ahora, el sistema sanitario italiano ha colapsado, entiendo, porque todos, claro, si todos se quieren atender al mismo tiempo, cualquier país colapsa, ¿no? Yo imagino que en eso se ve reflejado España. Se han tomado medidas muy similares, el tema de los espectáculos deportivos, musicales, las clases y ahora también los vuelos incluso que llegan desde Italia, ¿no? Sí, los vuelos, o sea, cualquier vuelo hacia Italia y desde Italia está cancelado aquí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta con España en particular, es que su economía está, o sea, así como en el Perú, por ejemplo, el principal ingreso económico es la minería. En España el principal ingreso económico es el turismo, los servicios. Entonces, el gobierno creo que de alguna forma ha tratado de evitar este pánico porque obviamente aquí se habla mucho de, bueno, si hay esta cuarentena, la gente puede hacer teletrabajo. Correcto. Pero en el turismo no se puede hacer teletrabajo. Lógico. Atiendes a la gente en persona y la gente en persona va a los museos y va al fútbol y va a lo que sea. Entonces, particularmente para la economía de España va a ser muy duro esto y creo que el gobierno ha tratado de prolongarlo lo más que ha podido y quizás ha sido un error.
Lógico, nosotros hemos vivido crisis, ¿no? Y estamos acostumbrados a crisis de este tipo o peores. Una última consulta y muy pequeña. ¿Hay la posibilidad de una cuarentena, Marco? Y acá nos decían, los latinos somos muy cariñosos, nos acercamos mucho, Sí. ¿no? Y en España se dan 2 besos. Sí. O se daban. Y la gente se abraza, y hay mucha vida en la calle, y la gente le gusta estar mucho en la calle. Ajá. Y además hay un transporte público muy eficiente que es el metro, pero en el metro está todo el mundo apretado. Entonces, todas esas cosas van a cambiar. Y sí, se especula que podría haber una cuarentena, pero hasta ahora obviamente no hay nada oficial. Sí. La cosa empieza a ser grave porque, por ejemplo, ya políticos más o menos conocidos empiezan a caer. El segundo de Vox, el señor Ortega Smith, que es Vox, este partido de ultraderecha, hicieron un meeting el domingo, en el que fueron miles de personas, y este señor, hay imágenes, tosiendo y abrazando a un montón de gente, casi al mismo tiempo. Entonces, la cosa puede haber empeorado en ese meeting y ya se están cancelando todas las actividades con más de 1000 personas, se están cancelando aquí. Ahora, Marco, en principio, bueno, agradecerte porque sabemos que allí ya es muy tarde. Lo que nos dices también habla de España, de Italia, y también tenemos que hacer referencia de lo que es nuestro país y todo el continente, porque hay que decir que también Argentina va muy demorado en la prevención. No hemos tomado como ejemplo lo que pasó en China. En China el resultado de que hoy haya menos casos tiene que ver precisamente con que inmediatamente se atacó la situación, se dio órdenes a la población y prácticamente fue una cuarentena inmediata. Y sobrepuso el interés general Exacto. al personal, ¿no? Y aquí vemos que tanto en Italia como en España ha sido muy difícil que la población tome conciencia porque precisamente desde, digamos, las autoridades, Marco, se ha como minimizado un poco el tema, ¿no? Es una influenza, no pasa nada y así están las cosas hoy, ¿no? Y ahora están sobrereaccionando, están reaccionando demasiado rápido. A mí, yo desde lejos lo que veo en el Perú es que me da la impresión que no toda la gente que debería estarse haciendo la prueba se la está haciendo. No sé si Sí. Y la verdad, una cosa que me parece Mucho que debería hipocondriaco. hacerse de una vez en el Perú es postergar las clases, el inicio de clases. Porque allí es donde la gente se mezclan más. Los niños, si es un virus que se transmite tocándose mucho, los niños se tocan mucho y luego van y tocan a sus papás. Y la cosa es verdad, Marco, estamos muy de acuerdo. Y los vuelos también que llegan desde Europa de pronto. Gracias por este enlace. Seguramente vamos a estar en contacto en los próximos días. Marco Cifuentes, nuestro colega, radica en Madrid y nos daba algunos alcances sobre el coronavirus en España. Más adelante vamos a estar con otro periodista peruano, pero que vive en Estados Unidos. Ahí los problemas son distintos, ¿no? Igual, siempre tratando de contener el posible coronavirus, pero también el impacto económico que ha generado esta enfermedad. Y ahora vamos a hablar del impacto económico. Usted tenía una información. Muy importante. A ver, Marcos Cifuentes bien nos decía, hay un diputado del Vox, del partido español, ¿no? Un diputado en el Congreso español que no podía ir a trabajar. De hecho, se han postergado algunas sesiones. Les cuento, en Reino Unido también una ministra, ni más ni menos que la ministra de Salud británica, Nadine Dorries, ha dado positivo al coronavirus. Esta es una información que acaba de llegarnos a 62 años. Ella que se ha aislado en su domicilio voluntariamente, se ha reunido la semana pasada con cientos de personas en el Parlamento y asistió a una recepción organizada por el primer ministro británico Boris Johnson. Algo similar, ojo, Carolina, te comento, que ha pasado con Ortega, que es el diputado español del Vox. El domingo estuvo en una especie de meeting. Y claro, le preocupa el haber contagiado a muchas personas. Claro, porque además uno no se da cuenta, ¿no? Además se mezcla la gripe con lo que puede pasar con el coronavirus, o sea, es una situación muy confusa. Ahora, hablábamos también de fútbol, hablábamos de la Liga Española, hay 2 fechas de suspensión, Champions League, muchos partidos se van a jugar sin público. ¿Qué pasa con las eliminatorias de Qatar? Vamos a ver lo que está sucediendo, porque a esta hora se habla de una posible postergación de 2 fechas de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol de Qatar. Con esto podría ser en abril o mayo, recién el comienzo. Claro, faltan muchos años, pero esto demora el calendario FIFA. En minutos tenemos información exclusiva con Lucho Trizano sobre este tema, porque realmente hay algunos preocupados. Eso de ser muy optimista, Caro, porque parece que la fecha que viene de marzo se cae de todas maneras. No, sí, claro. Por
eso te maneras. digo, abril o mayo Abril o mayo. sería el Así es, porque comienzo. incluso se habla de septiembre. ¿Y esto por qué? Porque como el Mundial de Qatar, la Copa del Mundo se va a disputar en diciembre del 2022, hay tiempo. El calendario todavía se puede arreglar. Vamos a ver qué pasa con eso. Atención, porque algunos datitos sobre coronavirus en el mundo, ¿no? Exactamente. Es importante saber, revisar, por ejemplo, Italia. Yo quiero comenzar con China, porque es pertinente, ¿no? De los más del 70% de los casos, contagios en China, han sido dados de alta, ¿no? La información que llega precisamente desde el país asiático. Tenemos ahí unas imágenes para revisar. Estos son buenas noticias, sin duda, ¿no? Son 80.000 casos, como sabemos, confirmados de coronavirus y más del 70% se ha recuperado y dado de alta según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y ojo que el 93% de los casos a nivel global son de solo 4 países. Esto habla bien, después de cuánto día de la enfermedad, 1 mes y medio probablemente, que no se ha expandido tanto como se temía. Bueno, hablábamos de China y hablábamos también de Italia, porque Italia ha sido el punto cero, el punto de comienzo para toda Europa. Precisamente ahí está Angelo Yepes, peruano en Roma. ¿Qué está pasando a esta hora del día en Italia, en Roma? Angelo, ¿qué tal? Buenas noches, te saludamos desde Perú. Buenas noches a todos, gracias por el invito. Angelo, ¿cuál es la situación a esta hora de la noche? No sabemos bien qué hora 7 horas más en la madrugada, ¿no? En la madrugada, teniendo en cuenta que, bueno, ayer se ha tomado una decisión bastante drástica en torno a ya todo el país, ¿no? Porque primero fue el aislamiento de la región de Lombardía, ahora ya se habla de toda Italia. Sí, lo que pasa es que antes de ayer, nuestro primer ministro Conte ha declarado las medidas de aislamiento del COVID-19 y estas medidas están intentando de contener, que no se pueda contener el virus, que no logre extenderse. Y entonces, si antes estas medidas eran dirigidas solo para la Lombardía, que es la región del norte de Italia, ahora ha sido extendida en todo el territorio de la península. Claramente esto es un poco de alarma creado los ciudadanos que están intentando de colaborar para que las medidas tengan éxito y garantizar también la salud de los ciudadanos. Bueno, entendemos entonces por el contacto telefónico, que siempre es difícil, que en Roma ya se está sintiendo, ¿no? Ya se está sintiendo la llegada del coronavirus. De hecho, algunos reportes señalan que la vida se está volviendo más lenta, ¿no? En el sentido de que se han cancelado, Angelo, algunas actividades. ¿Qué viene después para ustedes? ¿Qué sienten en el día a día de lo que está ocurriendo ya en Roma, ¿no? En la capital, ni más ni menos? Sí, lo que está pasando también es la dificultad que encuentran las actividades, los negocios, los bares, los restaurantes, porque claro, acá hay costumbre que antes de cenar o también en las tardes la gente sale para tomarse unos cócteles, para pasar en reuniones de gente que están en las plazas y claramente ahora con estas medidas que tienen restricciones para evitar que la gente se agregue en un único lugar donde puede facilitar la contaminación, o sea, el contagio. Por supuesto, Angelo. Gracias, Angelo, por el contacto, sobre todo por la hora, por la diferencia horaria, sabemos que es complicado, ¿no? La situación en Italia está así y de hecho muchos que visitan Italia, entiendo que ya no pueden llegar turistas, sí, pero los que están ya ahí y que están en el Vaticano no podrán hacer la visita a San Pedro. Exactamente. Bueno, primero usted no está respetando mi distancia, así que usted debería estar un poco más atrás. Y no es chiste. ¿Por qué le digo esto? Porque me han comentado algunos colegas en Italia que además de la distancia del metro, también están haciendo, por ejemplo, entrevistas con 2 micrófonos distintos, porque usted vio que tiene una esponjita el micrófono, Para no ahí compartir. se juntan todas las bacterias. Ajá. Entonces el periodista tiene un micrófono, el entrevistado tiene otro micrófono, este es el punto de distancia y nosotros debemos dar el ejemplo, así que Nico, un poquitito más para atrás. Nos alejamos. Le pido, ahí está. Y respecto a la Basílica, recién el 3 de abril va a estar abierta para el público, pero yo creo sinceramente que esto se va a extender como mensaje. Ahora, lo que ha dicho el Papa también ha sido a los obispos y a los curas, por favor, ustedes sí tienen que ir a ver a los enfermos. Y esto tiene que ver con una situación que yo le comentaba ayer. Hay una cuestión muy crítica en torno a los hospitales que están absolutamente colapsados en Italia y hay muchos ancianos que están muriendo. Y por ello, lo que está pidiendo el Papa es, nosotros somos hombres que nos debemos a ellos, vayan a las clínicas a visitar a los enfermos.
este ha sido el mensaje del Papa. Pero en el Vaticano lo que intentan hacer es cuidar a aquellas personas que están de turismo o que han quedado encerradas, porque hay muchas personas que han ido de viaje y ahora están ahí en cuarentena y no pueden salir porque no son recibidos en algunos países, como por ejemplo la India, donde no dejan entrar a ciudadanos de nacionalidad italiana. Es interesante porque el análisis de lo que ocurre en Italia, de las muertes que ha ocasionado, va por ese lado. Dice que Italia es el país que tiene más población, digamos, más longeva, ¿no? Ajá. Mucho mayor de 80 años, 85 años, y que la mayor, por cierto, cantidad de muertos está en ese grupo. Lo que pasa es que se trata de buscar, digamos, explicaciones. Pero ¿no? si usted también tiene una población que colapsa los hospitales, lamentablemente tampoco hay camas para todos. Y ese es el problema más grave. Lógico. Y a donde nosotros debemos tomar como ejemplo para no llegar a una situación de esas características. No es alarmar, pero sí es miremos lo que está pasando y cómo se previene. Bueno, a propósito de la atención de los enfermos, el presidente chino, Xi Jinping, se ha trasladado a la zona, a lo que vendría a ser la zona cero, ¿no? A Wuhan, el epicentro, ¿no? Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus, que está totalmente aislado, como sabemos, desde el 23 de enero. Exactamente, llegó el martes por primera vez a Wuhan. Esto ha sido un viaje que es considerado un signo de que las autoridades están empezando a controlar lo que es la propagación de la enfermedad. Wuhan, 14 de los 16 hospitales de campaña cerraron, los empleados del aeropuerto volvieron a trabajar y el número de nuevos casos diarios cae desde hace varias semanas. Hemos leído mucha información de China y cómo actuaron rápido en la prevención, cómo antepusieron el interés, digamos, general al personal, al particular, y también, por ejemplo, esto, ¿no? Ellos estaban acostumbrados ya por otros virus que han tenido a usar mascarillas, en fin, la higiene, todo esto que se ha convertido en algo cotidiano. Pero ahora están usando, ojo, una aplicación para teléfonos móviles y así otorgar un código de salud a los residentes. Es decir, la tecnología, en estos casos, al servicio de la salud de los chinos en general. Quienes tengan un código verde, es decir, aquellos que no han estado en contacto con personas contagiadas y vivan en zonas consideradas de riesgo medio o bajo, estarán autorizadas a viajar dentro de la provincia. Y además, poco antes de la visita, el Ministerio de Sanidad había publicado nuevas cifras esperanzadoras con casos de contagio que solo llegarían a 19. Había bajado notablemente en un día, lo que podría indicar que las drásticas medidas de aislamiento están dando resultados. Esto también lo informa RCN y quiero que lo escuche Nico, por favor. ¿Vamos con la información? Sí. Estamos viendo, estas son las imágenes. Okay. Hay unas imágenes que impactan, además de la visita del presidente chino, que es los médicos y las enfermeras que están agotados, ¿no? Una reacción rápida. Bueno, China para crecer decidió, por ejemplo, construir toda una ciudad, ¿no? Que ahora parece pueblo fantasma, pero también cuando apareció el virus y se confirmaron los primeros casos, automáticamente se construyeron 16 hospitales, 14 de los cuales, como bien lo has dicho, Caro, ya están cerrados porque no hay pacientes. En la zona cero del coronavirus, dice El Mundo, descubrimos que algunos de los médicos que atendían a los infectados han muerto. 2 enfermeras han denunciado desmayos por agotamiento. Su pista se ha perdido. Hay que decir también que, bueno, en China existe un gobierno dictatorial, un gobierno que durante mucho tiempo, históricamente, se manifiesta y controla los medios de comunicación. Hemos sacado algunos testimonios que tienen que ver con peruanos que viven ahí y dicen, bueno, hay medios independientes, pero los medios independientes son muy pocos, están supervisados o controlados por el acceso a Internet y esto es muy difícil. China maneja la información que quiere dar, por eso también hay preocupación en torno a las cifras oficiales. ¿Son reales o se está escondiendo algo? Por ejemplo, el caso de los enfermeros y los médicos. Incluso aquel médico que descubrió el coronavirus, ¿no? Y luego el COVID-19 ha muerto, ¿no? Las circunstancias, digamos, son extrañas. Tan es así que, hablando de la tecnología, se están utilizando ya, probando robots que atiendan a los pacientes, a los contagiados, porque los mismos médicos y enfermeras temen también verse afectados. Exactamente. 7:19 de la noche, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver vamos a hablar de algo importante, también a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto no es únicamente un tema de salud y de prevención, esto también afecta a la economía del mundo. Sin duda, vamos a volver desde Estados Unidos. Al presidente Donald Trump le dijeron, usted tiene que hacerse la prueba de coronavirus. ¿Qué respondió? Se lo contamos. ¿En qué está pasando? En breve.
vuelta, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Caro? Exactamente, a esta hora de la tarde ya estoy perdida porque estamos recorriendo el mundo. Gerardo Reina está precisamente en los Estados Unidos. Gerardo, un gusto hablar contigo. No sé qué hora es, se ve claridad, debe ser más o menos como aquí. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando en los Estados Unidos en torno al coronavirus? Nico daba un adelanto respecto a Donald Trump, que también minimiza un poco este tema, pero realmente es para tomar precauciones. Claro que sí. Bueno, aquí son las 5:23 de la tarde. Estamos en el norte de California, muy cerca de la ciudad de San Francisco. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, lo que casi está pasando en todo el mundo. Mucha preocupación, a veces también algo de desinformación, de noticias falsas, pero se podría decir que esto ha sido progresivo, ¿no? Primero el impacto en esta noticia que llegó desde Asia y después de lo que ha ido ocurriendo, sobre todo en Europa, ha llevado a la gente, por ejemplo, a ir a los centros de farmacias y llevarse todos los antibacteriales posibles. Además también, por ejemplo, el agua embotellada, elementos de limpieza. Pareciera que uno llega y ya lo encuentra, y es verdad. Así que esto está ocurriendo, repito, en el estado de California. La preocupación de la gente que después se ha trasladado a los empresarios. Los eventos se han reducido, se han cancelado. Hace poco, por ejemplo, se canceló el gran evento de tenis Indian Wells, muy tradicional en esta zona de California. Así que también el turismo, hay que decirlo, ha bajado, se ha disminuido. Hay tiendas que han tenido que cerrar, instituciones, por ejemplo, educativas, que han decidido cancelar las clases y hacerlas virtualmente. Y en el tema laboral, si bien es cierto, no se ha detenido, hay empresas muy grandes que han decidido enviar a sus trabajadores a las casas, a que hagan justamente sus labores desde sus hogares. Normalmente en este tipo de noticias, Gerardo, se ve que Estados Unidos a veces no hace mucho caso a las informaciones, viven su vida, ¿no? Pero sí hacen caso cuando les tocan los bolsillos, ¿no? No solamente por los impuestos, sino también por la bolsa de valores. Wall Street ayer sufrió un lunes negro, con una caída en promedio de 7-8%. El petróleo se cayó 30% por unas disputas entre saudíes y rusos. Hoy se ha recuperado, pero 2%, no mucho. Uno tiene la sensación de que tiene una tendencia a la baja. ¿Esto crees que ha hecho que los estadounidenses noten que hay un problema que es serio, que está llegando desde Asia y Europa? Puede ser un índice, como dices tú, Nicolás. En realidad, por ejemplo, los medios aquí están hablando ya de la recuperación más que del efecto de ayer. Así que lo están tal vez manejando de otra manera, pero la gente, como te lo menciono, tal vez de alguna forma empieza así a tomarle más atención cuando afecta a los bolsillos. En eso sí te doy toda la razón. Lo importante es que las autoridades hablen, se pronuncien. Y recordábamos también las declaraciones del presidente Donald Trump, que ha ocurrido o se ha visto envuelto en una situación algo incómoda, porque a finales de febrero él participó de un evento de su partido republicano, donde hace unos días se ha informado que una persona que participó activamente en ese evento se le ha detectado el coronavirus. Así es que la pregunta es, ¿el presidente Donald Trump se ha pasado por este test para descartar el coronavirus? Ayer le lanzaron la pregunta, él de manera incómoda no quiso responder, pero la Casa Blanca hoy día emitió un comunicado muy breve diciendo de que el presidente no había estado en contacto con esta persona. Sin embargo, esta persona sí estuvo en contacto con otros representantes, entre ellos congresistas, que están en cuarentena, y estos congresistas sí estuvieron con el presidente. Bueno, hasta en las altas esferas, hasta en la Casa Blanca puede llegar el coronavirus, por supuesto. Bueno, Gerardo, lo que cuentas es prácticamente el mismo caso que recién nos contaba otro colega desde España, ¿no? Un diputado español. Un diputado español, digamos, esto afecta a todos, es un virus... democrático. Democrático, exacto, totalmente, Claro que sí. totalmente descontrolado porque, digamos, claro, no selecciona. A veces decían, bueno, ataca más a los niños, a los ancianos, a los que tienen defensa baja. No, en realidad puede pasarle a cualquiera, ¿no? Y no se trata de una influenza normal. Ahora, Nico decía algo interesante, ¿no? Todos miramos siempre a Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Cómo se mueve Estados Unidos? Y te pregunto, tú estando dentro del país, digo, Estados Unidos mira al mundo, y con esto, ¿por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, para nosotros es importante estar en contacto con Italia, con España, pero digo, este microclima que vive Estados Unidos hace que
su gente entienda lo que está pasando fuera de esa burbuja? Bueno, Carolina, en realidad Estados Unidos, como lo mencionas, es un país grande, por supuesto, y además donde sus poblaciones a veces son muy diferentes. Lo que pasa en California a veces ni se entera el que vive en Wisconsin o en Idaho, y así sucesivamente. Podría decirte que sí, esto es un virus que en verdad está también en todas las noticias, en todos los programas aquí en los Estados Unidos se habla del coronavirus. Y no solamente se habla de manera responsable, como lo que se esperaría, también a veces se toma de una manera muy casual. Hoy, por ejemplo, en un restaurante chino en Los Ángeles, apareció una noticia que nosotros le llamaríamos algo de color, porque se tomaba de esa forma. Cada cliente, antes de entrar a este restaurante, los empleados le tomaban la temperatura con una máquina que parecía una pistola, se la colocaban a la altura de la frente y le tomaban la temperatura. Si estaba con temperatura alta, no podía entrar. Ahora, este tipo de medidas, ¿cómo se toman en los Estados Unidos, en los ciudadanos de los Estados Unidos? No se toman nada mal, se toman más bien como una medida extrema que al final le hace bien a todos. Porque Lógico. aquel cliente que está con si yo no Correcto. sé que estoy con calentura y me entero, pues evidentemente es mejor que tomen mis medidas. Lo que pasa que choca, ¿no? En países como Estados Unidos o en países europeos también, porque no están acostumbrados a ese tipo de cosas, y eso les llama la atención y los lleva al pánico. Una última consulta, Gerardo, de mi parte al menos. Hablábamos de Trump. Se han cancelado, es posible la eliminatoria se postergue, eventos musicales, algún otro tipo de actividad. Espectáculos deportivos también. Muchísimo. Estamos hablando de Estados Unidos, que está en plena campaña electoral. Claro, tiene la ventaja que se vota online y que no todos van a las urnas porque es un voto voluntario. Sin embargo, hay posibilidad que esto llegue incluso a la votación. O sea, ya se habla, todavía faltan algunos meses. Bueno, según las autoridades, no. El presidente está tratando de difundir este mensaje, que esto va a pasar, que se están tomando las medidas adecuadas. Lo que es verdad, Nicolás, es que si bien las elecciones presidenciales son en noviembre, en estos momentos ya hay procesos dentro de los partidos republicanos y demócratas. Hoy, por ejemplo, leí una noticia que hablaba de que el ente electoral está recomendando a los ciudadanos hacer lo siguiente. Tú acabas de hablar de que hay un voto que se hace vía correo, pero vía correo regular. Te llega el balotario a tu casa, tú marcas y después lo devuelves al correo. La recomendación era, por favor, no cierren esos sobres con la saliva, ciérrenlos con pegamento, porque cuando lleguen al conteo podría haber el coronavirus ahí. Así que, por eso decía, la situación es preocupante, o al menos ha llevado a la preocupación a la gente, pero creo que tomándose estas medidas o con la información adecuada, la cosa debería pasar, Nicolás. Así lo esperamos. Así es, la verdad que sí. Sí, ahora, lo que quería decir era, claro, tú puedes tomar esas sugerencias, esas recomendaciones y esa prevención cuando tienes desde arriba a la cabeza un gobierno, digo, informado que lo asume y lo acepta, ¿no? Donald Trump en este caso se está haciendo el desentendido y ojo con eso, porque cuando estás así, digamos, afecta también el impacto en la población. Gerardo Reina, muchísimas gracias, nos quedaremos hablando obviamente mucho tiempo más, pero seguimos avanzando en el coronavirus. Gracias, ¿eh? Gracias, Gerardo. Felicitaciones, que te vaya bien en Estados Unidos. Por cierto, dato no menor, ayer hablábamos que Italia tiene el número de casos más alto, luego de China, por supuesto, y hablábamos de la proporción, 5% de muertos con respecto a los contagiados. Estados Unidos va por ahí, ¿eh? Sí, porque son claro. 700 contagiados y 27 muertos. Lo que pasa es que son menos casos, pero en proporción... Por eso digo que cuando tú tienes un gobierno que ignora, por no decir ignorante, una situación de peligro, es muy complicado lo que pueda pasar con su población. Ahora, lo que pasó también con las líneas aéreas es increíble, ¿no? Porque no solamente hay ofertas de última hora con pasajes baratos, sino que nadie los toma, porque los aviones están vacíos salvo por emergencia. Miren lo que es este vuelo. Estos son millones y millones y millones y millones de dólares que las compañías pierden. Imagínate lo que cuesta volar con un avión totalmente vacío. Ha afectado directamente a algunas compañías, sobre todo las de bajo costo. Así es, una británica de hecho ha quebrado. Pero ojo, a lo que pasa en los aires, en realidad, no es que no haya ofertas de última hora con pasajes baratos, sino que nadie los toma, porque los aviones están vacíos salvo por emergencia. Miren lo que es este vuelo. Estos son millones y millones y millones y millones de dólares que las compañías pierden. Imagínate lo que cuesta volar con un avión totalmente vacío. Ha afectado directamente a algunas compañías, sobre todo las de bajo costo. Así es, una británica de hecho ha quebrado. Pero ojo a lo que pasa en los aires, en realidad
en realidad pasa a nivel global, ¿ah? Porque se han cancelado en todo el mundo vuelos, ¿no? Se han aislado comunidades y cruceros también, ¿no? Y como decíamos, han aplazado conciertos y ferias, incluso los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿ah? Podrían estar en riesgo. Ya toda esta parafernalia de la antorcha y todo ya se está viendo afectado, ¿no? Claro, pero no, miren, bueno. ahí están los aviones vacíos que a veces tienen que volar porque tienen un solo pasajero que ha pagado y que, bueno, tiene que salir, ¿no? Y además, recoger. Nico, hay un dato interesante de los Juegos Olímpicos porque hace 2 meses, o sea, un mes y alguito, hablábamos ya de una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones, ¿no? Que decían, ojo, nosotros no vamos a decir que se suspenda, pero sí vamos a dar una indicación de, ojo con lo que puede pasar en un Juego Olímpico. En Irán, 27 personas murieron. Mire lo que es esta información porque... Por desinformación, no es por esta, es Exacto. otro video, que es un video que da cuenta, una información que da cuenta de que el gel antibacterial no se lo colocaron, no se limpiaron con él, se lo tomaron. Se lo tomaron. El hecho ocurrió en una región precisamente de Irán, de contagio de coronavirus. Canceló un discurso de fin de año. Son 27 los muertos por tomar el alcohol para prevenir el coronavirus. Y así pasa también en la desesperación, ¿no? Claro, porque no estamos preparados. Creo que nadie en el mundo está preparado para una crisis sanitaria de este tipo. Y en Irán, bueno, donde por cierto no hay mucha información porque los medios están restringidos, entonces pasa lo que ha pasado aquí, que el gel en vez de colocárselo o de utilizarlo para limpiarse, se lo tomaron y bueno, ha generado la muerte de 27 personas. Hablemos de los mitos. ¿Qué está pasando con el coronavirus y con los mitos que vamos a ver a continuación? Porque muchas veces se dice, esto previene, esto ayuda. Es verdad que, a ver, esto es falso. A ver, saquemos el falso porque no podemos leer el mito. No, le sacamos el sello. Lo que dice es que el virus se puede matar en 30 segundos con un secador de manos. Eso es... falso. Ahí está. Ahora no aparece. Ya, una cosa de loco, ya. Vamos ahora con la próxima pleca. Bueno, la pleca es Ronaldinho. ¿No? Ronaldinho. Ya, ¿Es chicos. falso o verdadero? Es verdadero. No. Vamos a hablar de él. Está en cárcel, ¿ah? Y dice, me da pena mi mami. Vamos a hablar de él en breve. Pero ustedes lo dicen, escuchen, usted se pone a hablar de Ronaldinho. Pero veo a Ronaldinho, ¿qué Las puedo decir? vacunas contra la gripe y la neumonía pueden ayudar a proteger contra el coronavirus. Eso es falso. Sí. Es otra enfermedad. ¿No? Es otra enfermedad. No tiene nada que ver. Atención Vamos con con otro. El frío y la nieve pueden matar el nuevo coronavirus. Totalmente falso, ¿no? Ni el calor siquiera. Uno tendría un poquito más de lógica, ¿no? De pronto, pero es falso. A ver, pasamos a otra pleca. Dice, el coronavirus se podría contagiar al recibir paquetes de China. Ah, bueno, ahí sí. Ojo. ¿Puede ser o no? Bueno, le digo que hay algunas personas que no han podido... Dice que es falso, pero igual estuvieron cortadas las importaciones. Porque conozco gente que hace ropa que no puede Claro. Esa es más la paranoia, ¿no? que no puede sacar la tela de la aduana. Es un poco más la paranoia, pero hay que decir que el virus vive entre 4 y 8 horas. En el camino muere, ¿no? Tendría que morir. El virus se originó en un laboratorio en China. A propósito de los nuevos mitos sobre coronavirus, falso. Bien, vamos a la otra pleca. A ver, otro mito. Último, a ver. Ah, ese era el último, ya, ok. Bueno, vamos a ver ahora cómo viajaba Alianza Lima. Con esto 2 cosas para decir. Alianza Lima y Binacional, fueron los 2, ¿eh? Los 2 viajaron a la misma hora, los 2 viajaron en el vuelo y los 2 usaron mascarilla. Por un lado, muy bien, tanto Binacional como Alianza Lima en otorgarle las mascarillas. Por otro lado, muy mal algunos jugadores que se sacaban la mascarilla y la usaban solamente en la boca. Y la gente, cuando yo puse este tuit y puse estas fotografías, me decía, pero... si dijeron que no hace falta, no, señoras y señores, si usted va a ir a un aeropuerto donde es la puerta de ingreso del coronavirus, porque llegan los vuelos internacionales, porque hay gran cantidad de gente, hay que tener cuidado y sí hay que estar con una mascarilla. Si usted no puede evitar el vuelo, tiene que ir con una. Bueno, Butrón también se la sacó y se la sacó también a la llegada en Argentina. Bueno, vamos avanzando en todo caso, ¿no? Me parece a mí la idea fue buena, ¿no? La intención fue buena, es un excelente ejemplo para todos porque Alianza Lima es noticia. Exacto. Y esto llega a los peruanos que tenemos que
prevenir con el uso de las mascarillas. Alianza juega con Racing, Binacional juega con River Plate, ambos en la Copa Libertadores. Y lo importante es que estamos en vivo y en directo con Lucho Trizano, que está en el estudio de noticias con su programa al aire. Luchito Trizano, buenas noches. Lo saludamos primero en esto que es una comunicación compartida entre programa y programa. Qué orgullo, entre programa, su programa, Lucho Trizano, y el nuestro. Lucho Trizano está en TV Perú Noticias, la señal informativa de TV Perú. Exacto. Lucho, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pensé que estaba desvariando, escuchar la voz de Salvatore acá. Decía, dijo no. ¿qué pasa? No, solamente los domingos, por favor. Sí, los domingos. Bueno, Luchito, ¿cómo está? Quería preguntarle qué está pasando con las eliminatorias, porque hay un rumor muy fuerte de que podrían postergarse por lo menos hasta el mes de mayo o abril. ¿Hay algo que haya salido de última hora de esto? Sí, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, ha salido a las redes sociales a decir durante 15 días en Paraguay no va a haber ningún tipo de actividad deportiva, ni entretenimiento, ni espectáculos. Va a haber prácticamente cierre de los lugares donde pueda haber reuniones sociales. 15 días, ¿ah? Imagine la fecha que estamos hoy. El partido es el 26 en el Defensor del Chaco ante Paraguay. Prácticamente no va a haber posibilidad de jugar ese compromiso. Si así lo ha dicho el propio ministro de Educación, no hay forma que la FIFA vaya a revertir esta decisión. Con lo cual, uno entiende, tras este hecho, y además hemos hablado con gente de la Federación Peruana de Fútbol que dice, sí, esto es serio, ¿ah? Los partidos probablemente no se jueguen, hay un 90% de posibilidades y un poco más incluso que los partidos de eliminatorias no se jueguen los dos primeros, por lo menos en las fechas que ya habían sido designadas, ¿no? Bueno, es también un poco entender que la salud, y sobre todo en un tema tan complejo, va por sobre cualquier actividad deportiva. Sin duda. ¿No? Ahora, una de las soluciones también que encontró, por ejemplo, la Liga de España es jugar a puertas cerradas. De acuerdo, pero hay casos, por ejemplo, a ver, fijémonos en Perú, André Carrillo. Se han cerrado los aeropuertos en Arabia durante 15 días. André Carrillo no puede venir a la selección. Y así como es un caso, los argentinos, los brasileños, los demás países tampoco podrían contar con sus figuras para jugar las eliminatorias. Quedan diezmados. Lógico, es un criterio sanitario, ¿no? Si vamos a ir a Paraguay, hay espectadores, dicho, se están vendiendo unos paquetes para viajar a Paraguay. Entonces, si nosotros podemos llevar la enfermedad, brasileros juegan en Lima, me parece. Es decir, es un tema global y hay que cuidarse, ¿no? Ahora, de todas maneras, se especula en la Liga de Campeones ya con los resultados, porque no es lo mismo jugar con espectadores que sin espectadores, ¿no? Exacto. Pero ya se empieza a hablar de eso también. Sí, es diferente. Pero solamente para agregar, hay 5 casos de coronavirus en Paraguay. Hay 5 casos en este momento y, claro, todos toman sus medidas precautorias, lo cual nos parece absolutamente lógico y saludable, además, ¿no? Exactamente. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, Luchito. Lo que sí sigue es su programa y el nuestro, así que le agradecemos este contacto. Siempre es un gusto tenerlo en nuestros programas. Sí, para Luchito, mí es un gracias. placer estar en el programa de ustedes, de verdad, es un placer. Es un Chao, placer. Luchito. Vengan cuando Habrá quieran más, al mío habrá más. también, ahí están invitados siempre. Estamos en tu programa, haz de cuenta que estamos ahí. Besos, Lucho. Habrán más porque se vienen las eliminatorias. Claro. Indefectiblemente, digamos, ¿no? Se habla también de fin de año. El calendario se puede acomodar porque Qatar 2022 no se va a jugar en junio, como es habitual, sino en diciembre. Yo quería, porque ya no vamos a hablar de coronavirus, entiendo, luego de la pausa, ¿o sí? Perdón, una sola cosa del coronavirus que nos dijeron antes del corte y nos hemos olvidado. Hay una víctima. Eso iba a decir justo. Perdón, no. Hable. Bueno, Panamá ha confirmado su primer deceso, ¿no? Las autoridades de salud de ese país han anunciado la primera víctima fatal por el virus del COVID-19. Según detallaron las autoridades de salud, se han reportado 8 casos, un fallecido. De los 8 pacientes están en cuidados intensivos. Lamentablemente ha fallecido una persona y lo ha confirmado la ministra de Salud, Rosario Turner. Es el segundo país de Latinoamérica en reportar una muerte producto del coronavirus. Porque el primero fue Argentina, que cuando recién falleció la persona, después de haber fallecido, recién ahí llegaron los resultados y se dieron cuenta que había sido coronavirus. Una cosa sin comentarios. Hacemos una pausa. Al regresar hay mucha más información para compartir. Regresamos. Siete 44 de la noche, estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de lo que pasa en el mundo y estamos también hablando de lo que pasa aquí en Perú. Así es, efectivamente, atención porque las actividades por Semana Santa en Ayacucho, pero en la provincia de Huanta hasta el momento se han suspendido. Vamos a dar en los próximos días más detalles al respecto, o se han cancelado para ser exacto. Estamos desde Arequipa. ¿Qué está pasando en Arequipa? Gracias a Luciana Cuenta, nuestra corresponsal. Luciana.
¿Cómo están, Nicolás, Carolina? Buenas noches. Nosotros tenemos que comentar que lo que está pasando aquí en Arequipa es que hace tan solo unos minutos la Fiscalía Provincial del Distrito de Hunter ha suspendido la atención hasta el domingo. Hay que recordar que esto ya se había suspendido días anteriores porque hay la sospecha de un caso de coronavirus. Hay que mencionar que es una trabajadora precisamente y ella es la madre del primer caso que se ha registrado en Arequipa y bueno, se están tomando todas las precauciones del caso, se ha procedido a fumigar y desinfectar estos ambientes, pero hay que todavía descartar esta información de que el caso, bueno, no se ha confirmado como un caso de COVID-19, pero nosotros estamos todavía a la espera de los resultados porque como recordamos, no hay aquí un laboratorio que lo pueda emitir, sino se tienen que enviar a Lima. Estas pruebas recién se han enviado ayer y bueno, posiblemente hoy día se conozcan los resultados o máximo mañana temprano. Pero nosotros tenemos más detalles desde Arequipa porque hoy tenemos que comentar que llegó el ministro de Agricultura Jorge Montenegro para realizar una inspección en los diferentes ambientes, en instituciones, en hospitales y bueno, se ha podido verificar que algunos sí cumplen con los estándares de limpieza y pueden garantizar la seguridad de las personas, pero otros como el Hospital Goyeneche no, donde hemos visto lamentablemente que los servicios higiénicos están fatal, igual también los mismos mercados, las personas que trabajan en estos espacios han mostrado sus quejas, han hablado con el ministro para que se pueda solucionar esto rápidamente, pero son muchos los detalles que tenemos en Arequipa, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta de repente para esta región. Sí, Luciana, cortito nomás, en la misma línea de lo que señalabas, ¿qué has podido ver tú en las tareas preventivas, ¿no? Llámese las instituciones públicas, también en las farmacias, si tienen, digamos, los productos para mantener la higiene, no sé, en los espectáculos masivos, en los restaurantes, en los centros comerciales? Bueno, sí hemos visto que principalmente en las farmacias que se ubican ahorita, y mira, nosotros te comentamos que estamos en la Plaza de Armas de Arequipa, hay varias farmacias por aquí en las que ya se han agotado los implementos que tú mencionas, precisamente las mascarillas, el alcohol en gel y también otras farmacias que, bueno, han optado por hasta triplicar el precio de los productos. La gente, bueno, sigue buscando esto para tomar las medidas preventivas del caso y varias de las instituciones no están cumpliendo con implementar principalmente, ¿no?, el alcohol, el jabón líquido, que es lo principal, como sabemos, para que se pueda garantizar, bueno, tomar estas precauciones del caso. Esto es lo principal que está pasando en Arequipa y bueno, también finalmente comentarles que había la opción de implementar un espacio en el Hospital Docente de la Universidad Nacional de San Agustín para los posibles casos, pero esto ha sido descartado por la universidad y los mismos trabajadores han protestado esta tarde porque no quieren que los pacientes vayan a este hospital. O sea, hay bastante preocupación por este tema porque hasta ahora no hay en Arequipa un espacio para que puedan llegar estos posibles casos. Importante, a propósito de tu reporte, Luciana, gracias. Importante a propósito de tu reporte mencionar que los ministros del gabinete Ceballos se están trasladando por distintas regiones del país. De hecho, el ministro Morán, si no me equivoco, está en Pasco. Ojo con ese dato. Exactamente. Vamos a tomar contacto ahora con Ronnie Mellán para ver qué es lo que está pasando a esta hora de la noche con un tema importante que tiene que ver con una protesta que te pido, Nico, prestemos atención. Ronnie Mellán, ¿qué está pasando? Buenas noches. Lo que está pasando es que hace 23 días familias de Cerro de Pasco han llegado y se han instalado en un parque frente al Ministerio de Salud. Ellos denuncian que los pequeños están contaminados con plomo, mercurio y arsénico. Entonces, lo que están solicitando es una reunión con autoridades del ministerio para que puedan ser los niños llevados al extranjero y puedan ser tratados. Temprano han sostenido precisamente ese encuentro con algunos funcionarios del Ministerio de Salud, una reunión que ha durado 3 horas y precisamente han señalado que están llegando ya a un acuerdo, están avanzando de manera correcta y que mañana ellos van a sostener otra reunión para poder ya tener un acuerdo final, pero lo que sí ya han precisado es que básicamente son 7 los pequeños que van a viajar a Argentina para que puedan ser tratados. Estamos aquí con la señora Elena para que nos amplíe esta información en relación a la reunión de hoy. Estamos hablando que está encaminada ya la reunión para mañana.
Sí, pero quisiera antes hacer un preámbulo. Nosotros no venimos de 20 días, como dicen a veces, no. Estamos viniendo desde el año 2015, tratando una solución. Hemos hecho caminata, hemos hecho plantones, hecho tomas de Palacio de Gobierno y no hay nada. Me han roto la boca, le han pegado a los niños, le han maltratado a los madres y no hay una solución. Quiero dar testimonio vivo a la señora Carmen para que diga cómo su hija ha convulsionado en pleno acto que hemos tomado la pista. Muy bien, pero hablemos un poquito de la reunión, sí, para poder acordar los tiempos, cómo se ha desarrollado, estamos en buen camino, los niños van a viajar a Argentina, ¿cómo es lo que se ha desarrollado hoy? Claro, todo está en palabras, pero no hay nada concreto, ¿no? Mañana va a haber otra reunión. Mañana va a haber otra reunión en donde estaremos participando, pues, y si no nos oyen, tomaremos otras medidas. Ahora, la reunión de mañana ya se definiría si los pequeños viajan a Argentina, son 7 niños. Así es, van a viajar los niños y estaremos pues nosotros pidiendo la pronta solución a esto, porque nosotros somos de Pasco y venimos a luchar por nuestros niños y ser escuchados a la vez, ya que Pasco necesita urgente auxilio, porque está pidiendo auxilio. Bien, muchas gracias. Entonces, esta es la información desde el exterior, precisamente del Ministerio de Salud. Mañana van a tener otra reunión donde ya se definiría el acuerdo para que los pequeños viajen a Argentina y ser tratados. El tema de la contaminación por los metales pesados. Han señalado que van por buen camino, pero vamos a ver mañana a qué acuerdo llegan. Adelante con ustedes. Gracias, Ronnie. Bueno, yo mencionaba al ministro de Interior en Pasco. ¿Por qué? Porque es paradójico, ¿no? Está yendo a atender a ver las posibilidades de contagios de coronavirus en esa región, mientras que estos niños están esperando más de 20 años una solución a su problemática, que debe ser a largo plazo, evitar esta contaminación minera, pero al corto necesitan ayuda para irse a Argentina. Sí, y que, bueno, podríamos mostrar algunas fotografías de un colega que está trabajando precisamente sobre ese tema, para retratar cómo viven, y también es lamentable que tengan que venir hasta aquí para ser escuchados. Hay que hacerles caso, hay que hacerles caso. Vamos a hacer una pausa. Al volver les contamos, porque está pendiente, ¿no?, el segundo caso de VIH que se ha curado. Una buena noticia para el mundo entero, una ventana de esperanza para aquellas personas que tienen VIH-Sida. Hacemos una pausa. ¿Qué está pasando? Al volver se lo cuenta. 7:55 de la noche y vamos a hablar del segundo paciente con VIH que logró una cura, y realmente esta noticia ha conmocionado al mundo entero. Se trata de un ciudadano venezolano, que vive en Londres, es el segundo paciente en curarse de VIH, lleva 30 meses sin tratamiento antirretroviral y sin signos detectables del virus en su cuerpo. Tras someterse a un trasplante de células madres, según un estudio publicado este martes por una revista especializada en medicina, aseguran que el paciente de Londres lleva 30 meses sin tratamiento y que con esto estaría ya recuperado. Se llama Adam Castillejo, tiene 40 años, reside en Londres y decidió revelar su identidad, y su caso fue publicado también por el New York Times. Una esperanza al mundo con una enfermedad de la que poco se habla y mucho estigma existe. ¿Qué está pasando con el tránsito en Lima y específicamente en Zarumilla? Omar Figueroa, buenas noches. ¿Cómo está, Nicolás, Carolina? Bueno, estamos con dos cámaras, una de ellas en el puente Huascarán, que se ubica entre el puente Santa Rosa y Caquetá. Y nuestro dron, que está ponchando prácticamente el trébol de Caquetá. Hay un tránsito por momentos fluido, tráfico no vemos a esta hora de la noche, pero lo que sí ha capturado nuestra atención es que aquí, en donde también rige el plan pico y placa, deberían solamente transitar los vehículos particulares con la placa que termina con número par. Sin embargo, circulan los que no lo tienen, así que serán acreedores de una multa de 344 soles. Sin embargo, no hay quien imponga esa multa. Lo que sí también hemos apreciado es la venta ambulatoria, que temerariamente hombres y mujeres cruzan esta vía, que es prácticamente para los vehículos a esta hora de la noche
de gran tonelaje. Bueno, esto es lo que ocurre aquí en esta zona del cercado de Lima, colindante con el RIMAC. Correcto, Omar. Y siempre cuando revisamos esas imágenes, Caro, nos damos cuenta de la oscuridad en las calles, ¿no? Exacto. Y además de la congestión de tránsito, el problema que puede ser por la inseguridad debido a la oscuridad. Oscuro es el panorama, la actualidad de Ronaldinho. Exactamente. Ha roto su silencio, ¿no? Ha hablado, le preocupa a su madre. Él sigue en la cárcel en Paraguay. No era broma, la vez pasada nosotros hablábamos un poco de la situación en el momento, con memes y todo, pero esto de tratar de utilizar un documento falso, Sí. denotando ignorancia en el futbolista, bueno, lo ha metido realmente en problemas. Ha preso junto a su hermano por tratar de ingresar al país con documentación falsa. Y sin saber hasta cuándo seguirá en esta situación, ¿no? Dice que aguantará lo que venga, pues ya conoce el sufrimiento, ¿no? El exjugador, actual embajador de Barcelona, se encuentra sumergido en este engorroso conflicto judicial que lo ha llevado a pasar los últimos días en la cárcel junto a su hermano. Ahí está. ¿Ah? No, y también lo que hay que tener en cuenta es que la justicia en Paraguay es una justicia muy lenta, Nico, y que probablemente tenga que estar un tiempo en la cárcel y bueno, nada, hasta que alguien pueda resolverlo. Es una justicia muy lenta. ¿Usted conoce a Moria Kazan? No. Una diva bueno, sí argentina. la conozco, pero no personalmente. Bueno, no, personalmente. Estuvo en Paraguay, estuvo involucrada en el robo de una joya y fue a la cárcel. Meses. Y Ronaldinho iba a presentar su libro, ¿no? Genio de la vida, ¿no? Genio de la vida. Tiene un problemón, no ha podido hacerlo. Esa es mi frase, yo siempre digo genio de la vida. Genio de la vida. Sí, genio de la Ahí vida. está. Ay, qué miedo. Bueno, genios en la policía, porque se ponen a la vanguardia, digamos, de muchas instituciones y a tono también con la actualidad tecnológica, Carolina. Exactamente, inauguraron su TikTok y con ello este primer video que le subimos el volumen tiene que ver contra el maltrato animal, ¿eh? Ahí va. Oh, na, na, na. Bonito, ¿ah? Nótese al fondo, ¿no? La ley 3047 contra maltrato animal. Y además con uno de los TikTok más conocidos, porque este Oh Na 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 es uno de los más usados. Ahora, Y los perritos de su unidad canina también. exactamente, yo me pregunto... La pregunta del rigor de las 8 de la noche. Sí, yo me pregunto... Redoble de tambores. A Perla me la imagino haciendo un TikTok y si no, yo la voy a convocar al mío. Enrique Chávez, ¿va a arrancar por lo menos con Messenger? Al menos con un correo en Easy Red, Tiene ¿no? que empezar por Un correo, Twitter. un correo Tiene que al menos. empezar por un correo. Un mail, algo. No hay ¿Dónde mail, hay ubicamos? WhatsApp, Un Yahoo. eso sí, claro. Sí, pero es un poco Me tienen en antirredes. su Yo lo estoy WhatsApp, tratando de convencer, traidores. pero no me entiende. No, el Twitter lo que pasa es que me parece que es demasiado, es como entrar a una discusión que no tiene fin, sobre todo Bueno, sí. para los periodistas en determinado rubro, entonces es por eso, consulto Twitter, pero no estoy, digamos, Pero aparte es una personalmente. catarata de odio e insultos. Si dice Tú lo has blanco dicho. porque dice blanco, Sí, dice claro. negro porque... Y gente que después te ve por la calle y te pide una foto, Enrique. Pero ojo, que hay una opción para silenciar. Ya la aprendí. ¿Ya? ¿Ya la Sí, hiciste? ya la Para hice. silenciar a todos. Solamente te van a llegar las notificaciones de quienes tú sigues y te siguen. Bueno, Nada más. entonces digamos que tu público, Enrique, puede tener la esperanza de ver algún día una cuenta Acá Instagram nos tuya de tienen, pronto. Acá nos tienen. ¿Qué más ¿Para qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, Es verdad, muchachos? es verdad. Ya, Bueno, chicos, un abrazo dejamos. tiktokero. Nos vemos mañana. Chao, TikTok buenas noches, pendiente, éxitos. chicos. Gracias. Chao.